Buenos días. Antes que nada, muchas gracias. Para nosotros es muy importante tratar de difundir qué es lo que hace Proinversión, en qué consiste nuestro trabajo, cómo hacemos los proyectos y mejor todavía si lo podemos hacer con las personas que trabajan con los legisladores. Soy Gustavo Villegas del Solar, soy abogado, algunos de ustedes lo serán también. Soy el secretario general y mi función es manejar un poco la gerencia de la entidad y también ver un poco de los procesos. La razón de la conferencia es qué es lo que hace Proinversión, cuál es el rol de la agencia. ¿Desde cuándo existe, por favor avanza, Marta? ¿Desde cuándo existe Proinversión? Proinversión es creada a principios de los años 90. Recordarán los que son un poco contemporáneos conmigo que había un aparato estatal muy grande, una inflación muy alta y el Estado, el gobierno en ese momento lo que decide es primero hacer una serie de reformas que son sustantivas. Se crea el Indecopi, por ejemplo, y se crea también la COPRI con la finalidad de poder privatizar las empresas del Estado. Entonces esa es la primera labor que se nos encomienda, y eso es con la creación de la COPRI en el año 1991. Después vamos a ver cuáles fueron las modalidades que se aplicaron en su momento. Posteriormente, en el año 96, se crea la PRONCEPRI, que es un similar a la COPRI, pero con la finalidad de tener a su cargo las concesiones. Posteriormente, hay un hecho anecdótico, porque se juntan las dos entidades y en teoría absorbía PRONCEPRI a la COPRI, y parecía esto un trabalenguas en las normas, y al final no sabemos si por error o por esta confusión terminamos nosotros absorbiendo PRONCEPRI el año 98, y el 2002 ya el nombre un poco parece que no era del gusto de nuestros amigos y políticos, y se dice privatización. Ya no hay que poner, vamos a llamarle a todos los procesos inversión privada. Entonces se juntan la COPRI, PRONCEPRI y parte de lo que era CONITE y parte de lo que era PROMPERÚ. Se hace la entidad que es hoy día Proinversión. Y al 2008, con Proinversión hemos venido funcionando hasta la fecha, y el 2008 se da una nueva norma, que es el Decreto Legislativo 1012, que es la ley marco para las asociaciones público-privadas, que es una norma con la que estamos trabajando actualmente, sin dejar de lado las anteriores, pero ya, como vamos a ver también más adelante, ya casi no hay ningún proceso de privatización. La mayoría son concesiones, o el nombre que se le pone actualmente, que son las asociaciones público-privadas. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de Proinversión? Nosotros somos una entidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Igual que COFIDE, es un organismo ejecutor adscrito al MEF, con personería jurídica de derecho público, autónomo, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Esto simplemente porque hay muchas personas que nos envían cartas suponiendo que somos una empresa o incluso que somos una entidad privada, y no somos un organismo como cualquier otro dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos en Proinversión? De manera genérica, en principio ejecutamos la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada, promovemos la incorporación a la inversión privada de servicios públicos y obras públicas de infraestructura. Habrán visto que todo lo que son carreteras, por ejemplo, esos son concesiones promovidas por nosotros. Nosotros somos el agente del Estado para conseguir una concesión. Nosotros trabajamos por encargo. Si el Ministerio de Transportes quiere hacer una carretera o quiere hacer un proyecto ferroviario o quiere hacer algún proyecto que considere que debe ser una asociación público-privada, no las encarga a nosotros a Proinversión. Nosotros hacemos todo el proceso hasta la adjudicación o hasta la fecha de cierre, que después lo vamos a ver a la hora de ver un proceso. Nosotros no diseñamos el proceso, diseñamos los documentos para el proceso. Vemos el modelo financiero, vemos la mejor forma. Nuestra función en dos palabras es traer al mejor inversionista privado
para el mejor proyecto del Estado. Eso es lo que hacemos, y por eso la función que está asignada con el 2 en romanos dice, ¿no? Promueve la incorporación de la inversión privada en los servicios públicos. Actualmente vamos a entrar, bueno, estamos también viendo la línea 2 del metro, que también es un servicio público, y probablemente entremos en breve. De repente Maika nos podría ayudar después con un poquito de información. Creo que ya vamos a entrar con la parte de hospitales y colegios, que son las concesiones de última generación. También en el número 3 brindamos asistencia especializada a quien lo solicite. Esto que parece muy amplio, pero la idea es, en algún momento, algún organismo del Estado tiene que tener lo que se llama la ventanilla única para un inversionista. Un inversionista que venga y que quiera saber en qué se puede invertir, dónde se puede invertir, qué incentivos hay para la inversión, en qué campos es preferible invertir, si es preferible hoy día poner una planta procesadora de espárragos, o si es bueno sembrar pimiento piquillo, o si es bueno poner una constructora. Tratamos, dentro de la infraestructura que tenemos, de poder orientar de la mejor manera a los inversionistas. Igual en el caso del numeral 4, orientamos, pero también tenemos un registro de inversiones. Esto es muy importante. Lamentablemente no es obligatorio, pero sí es importante para saber cuánto hay de inversión extranjera en el país. Son varias las entidades. Nosotros somos una de las entidades que mantiene este registro. Si fuera obligatorio, tendríamos siempre un dato exacto de cuánto invierte cada país en el Perú. Pero para nosotros nos sirve para efectos de convenios de estabilidad, como lo vamos a ver después, convenios de estabilidad jurídico-tributaria, o para los convenios de inversión, donde se le da una serie de facilidades al inversionista, entre ellas, por ejemplo, la devolución anticipada del IGB o los propios convenios de estabilidad. En el número 5, bueno, tramitamos los convenios de estabilidad jurídica tributaria. Esto generalmente se da, este es uno de los pocos incentivos que da nuestro país para la inversión extranjera. A diferencia de muchos países en el mundo que dan diversos incentivos, por ejemplo, bajan el monto del impuesto a la renta, si una empresa quiere poner una fábrica, le dan el terreno, en fin, una serie de incentivos. Competimos con casi todos los países del mundo en inversión extranjera. Uno de los pocos incentivos que nosotros damos es la estabilidad jurídico-tributaria, que consiste simplemente en mantener básicamente el IGB. Entonces, que el inversionista sepa que en un periodo de 5, 10 o 20 años va a mantener el mismo monto del impuesto. Esto funciona en la medida que el inversionista quiera. Él puede dejar el convenio, porque puede ser que baje el impuesto y le convenga a él someterse a un nuevo impuesto. Si eso es así, el convenio ya deja de regir. Pero esto es un incentivo, uno de los pocos, como le digo, que da el Estado. Después, en el 6, vela por los intereses del Estado respecto a la privatización y posprivatización. Como les expliqué, nosotros somos el agente. Somos el agente del Ministerio de Transportes, el agente del Ministerio de Energía, de los diferentes sectores. Una vez adjudicado, quien lleva la concesión o quien lleva el proceso es el concedente, que es estos ministerios, estos sectores. Pero nosotros ayudamos en eso. Generalmente los inversionistas prefieren, por una cuestión simplemente de costumbre, conversar con nosotros antes de ir al sector en caso de que tengan algún problema, que generalmente no los tienen muchos. Y finalmente ejercemos las competencias a nivel nacional como oficinas de coordinación. Nosotros tenemos por el momento 2 oficinas, una la tenemos en Piura y otra en Arequipa, pero estamos funcionando también con el sistema de Conectamef, con la idea de poder llevar también los beneficios de la inversión privada, ya no solamente a proyectos muy grandes, sino también a proyectos regionales, a proyectos incluso municipales. Aprovecho para contarles que hemos ganado un premio por uno de los proyectos que se llama Obras por Impuestos en La Encantada, La Encantada es una zona sumamente pobre al norte del país y es donde se hace la preciosa cerámica de Chulucanas. Y el proyecto que hemos hecho ahí y el que ha sido premiado ha sido el de agua y desagüe para esta zona, para esta linda zona. Y es esta la función designada como el número 7, que es que nosotros podemos dar convenios de asistencia. O sea, de hecho,
tenemos convenio de asistencia con gobiernos regionales, con todos los gobiernos subnacionales en general. El siguiente, por favor. Nuestra misión es promover la inversión privada no dependiente del Estado. Eso es muy importante. La idea es que sea inversión privada, así en su país de origen sea pública, a la hora que llega, que es el caso de Telefónica. Telefónica es una empresa del Estado y también tenemos empresas colombianas en lo que es líneas de transmisión a cargo de empresas del Estado, pero a la hora que vienen a nuestro país vienen como inversión pública. Siguiente, por favor. ¿Perdón? Esa empresa que vende afuera. Ah, perdón. Entre que veía, entraba alguien. Dicen que solamente podemos hacer una acción a la vez, no dos. Dicen que las mujeres pueden más, no sé si será cierto. Dicen, no sé si será cierto. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión, como ven, es bastante modesta, mejor dicho, es poco modesta, pero la idea es que se reconozca no solamente a la entidad, sino lo que hace la entidad. ¿No es cierto? Ese es el motivo de esta reunión, o sea, que se sepa qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros, después vamos a ver a la hora de nuestra organización, tenemos una estructura un tanto perversa. Quienes nos encargan los proyectos son a su vez nuestro consejo directivo. Entonces, si algo sale mal, comprenderán que siempre nos sale mal a nosotros. ¿No es cierto? Nunca le va a salir mal a nuestros mandantes. Entonces, es muy poco, es en ámbitos muy pequeños donde nosotros podemos difundir qué es lo que hacemos, pero estos ámbitos pequeños son muy importantes para la toma de las decisiones. Siguiente, por favor. Acá es donde les decía que hay algo un tanto perverso, porque nuestro organismo máximo es el Consejo Directivo. El Consejo Directivo está compuesto actualmente por 5 ministros. El ministro de Economía y Finanzas, de acuerdo por las siglas, el ministro de Vivienda, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Agricultura y el ministro de Vivienda. Estos 5 ministros son los que tienen a su cargo toda la conducción de los procesos de inversión privada. Nosotros somos la dirección ejecutiva, que es el organismo, la entidad que comprende al trabajo mío, al trabajo de Maica, al trabajo de Pilar, que lo que hacemos es damos todo el soporte técnico para que se puedan desarrollar los procesos. Nuestra organización es sui generis porque verán acá en este círculo que aparecen los comités especiales. No sé por qué no aparecen los nombres, creo que si le das un tap más, ahí. Nuestros procesos están hechos, son llevados a cabo por directorios. Tenemos 5 directorios que llevan los procesos que están ahí. Resulta muy interesante para quienes sean abogados, a la hora que se ve la competencia de los comités especiales, se ha utilizado una fórmula legislativa que es muy poderosa acá y en el mundo. Se dice que la competencia es exclusiva y excluyente. Creo que fue la primera vez que se utilizó esta fórmula legal en una norma. Es decir, los comités, y solo los comités, tienen competencia para estos procesos. Al principio fueron 50 y tantos, hoy día son 5 comités que se han agrupado por las diferentes materias. Este es el comité de conectividad, que tiene a su cargo lo que son líneas eléctricas y líneas de telecomunicación. El comité de integración, que tiene a su cargo todo lo que son asuntos viales, aeropuertos, puertos. El comité pro desarrollo, que tiene de todo un poco, tiene lo que son la venta de las azucareras, el Gran Teatro Nacional y en fin, una serie de proyectos más. Y el Comité Pro Seguridad Energética, que tiene los 2 proyectos ahorita emblemáticos para el gobierno, que son el nodo energético y el gasoducto al sur. El resto de la organización no tenemos nada que sea mayormente especial. Tenemos nuestras 3 órganos de línea acá al final, que son las 3 funciones que nosotros hacemos. La Dirección de Promoción de Inversiones, que son los proyectos que nosotros promovemos, la Dirección de Inversiones Descentralizadas, que es el grupo de gente encargado de hacer lo que es obras por impuestos y todo lo que se refiere a gobiernos subnacionales, y la Dirección de Servicios al Inversionista, que fue la que les expliqué hace un momento,
respecto a todo lo que es orientación a los inversionistas. Siguiente, por favor. ¿Qué hace nuestro consejo directivo? Nuestro consejo directivo es el organismo máximo del sistema. Todas las decisiones que se refieren a los procesos de concesión, a las iniciativas privadas, son tomadas por este consejo. Están ahí enumeradas, conducen los procesos, aprueban las declaratorias de interés de las iniciativas privadas. Esto es muy importante. A raíz de que se crea el sistema de las iniciativas privadas, una iniciativa privada es básicamente la petición que hace un privado de querer desarrollar, o ya sea una actividad que le corresponde al Estado o una actividad en un activo del Estado. Por ejemplo, las dos más grandes que hay funcionando en este momento son las plantas de tratamiento de aguas residuales de La Chira y de Tahuada. Estas funciones deberían hacerlas el Estado, pero los privados han hecho una propuesta y el Estado las ha aceptado. Precisamente una de las funciones fundamentales que tiene la COPI es aprobar la declaratoria de interés. Es decir, tenemos muchísimas iniciativas privadas. Créanme que hay algunas muy interesantes, hay algunas muy dislocadas, pero es importante generar en el sector privado el impulso de querer hacer algo de forma tal que se satisface una necesidad pública, y el privado también de paso hace un buen negocio, y eso no está mal. Establece lo que se vende, es que esto ya es muy poco. Se dictan todas las directivas para los procesos y se aprueban los programas de promoción. Los programas, acá en realidad lo que debería ser son los planes. Los planes de promoción son los que van a determinar qué es lo que se va a hacer con una actividad. Una carretera puede salir por obra pública, puede salir por concesión, si ya la carretera está hecha, puedo hacer un contrato de gerencia, puedo hacer un joint venture, en fin, hay muchas formas que se puede aplicar la inversión privada. El consejo directivo es el que define cuáles. Los comités especiales, como les dije, son directorios que tienen a su cargo uno o más proyectos. Tienen la función primera de hacer toda la parte del proyecto. Su única instancia es el consejo directivo, solamente para 3 casos. El comité conduce el proceso de inicio a fin, pero tiene que ir al consejo directivo solamente para 3 actividades: para la aprobación de las bases, del precio base y del contrato. En esas 3 actividades requiere obligatoriamente ratificación del consejo directivo, porque además no solamente lo ratifica, sino que sale una resolución suprema aprobando los planes de promoción y estos 3 documentos que les he dicho. Siguiente, por favor. Y ahí estamos nosotros, la dirección ejecutiva, que de alguna manera ya les expliqué qué es lo que hacemos. Damos el soporte técnico a nuestras 3 áreas principales, y lo que es más visible en todo caso para nosotros es la parte de los proyectos. Le damos todo el soporte técnico, le damos abogados, contadores, economistas, tenemos áreas que evalúan riesgos, en fin, todo lo que pueda necesitar un comité especial para llevar a buen final un proyecto. La dirección ejecutiva es el órgano de contacto entre los comités especiales y el consejo directivo. En fin, bueno, como ven ahí, y designamos los jefes de proyecto. Los jefes de proyecto son los gerentes, los que tienen a su cargo un proyecto específico, ya sea un proyecto de telecomunicaciones, una línea de transmisión. Ahorita dentro de los proyectos tenemos que buscar un concesionario para el Gran Teatro Nacional, en fin, para cualquiera de los proyectos que tengamos. La dirección de promoción de inversiones, como se los expliqué, son los que tienen a su cargo básicamente atender al inversionista, dar el soporte legal cuando estamos en un proceso, y también son las personas que están recorriendo el mundo tratando de conseguir inversionistas, explicando cuáles son los beneficios de venir al Perú, cuáles son las ventajas en relación a nuestros vecinos, y en fin, lo que tratan de hacer continuamente es atraer de la mejor manera inversionistas al Perú. Sí. No, perdón, lo que expliqué lo explicó al revés. Esta era la dirección de
promoción de inversiones, perdón, Maika, si puedes regresar, perdón, me equivoqué. La dirección de promoción de inversiones es la que tiene a su cargo los proyectos. Los proyectos que ustedes ven, que son los proyectos de carreteras, los proyectos de las líneas, son llevadas a cabo a partir de esta dirección. Esta dirección es la que trabaja con los directorios que les expliqué. Esta dirección pone un jefe de proyecto que es un gerente de proyecto. Ellos son los encargados prácticamente de todo, de diseñar, de contratar los consultores, de ver qué tipo de consultor es el que se necesita. Verán quienes revisan el peruano de vez en cuando que hacemos concursos, por ejemplo, hacemos un concurso para un consultor integral, por ejemplo, un proceso. Ahorita tenemos uno, se ha hecho un concurso internacional para la línea 2 del metro. Es un proyecto tan complicado, pero tan complicado, es hoy día uno de los proyectos más grandes del mundo, porque es un proyecto que tiene casi 5.000 o 6.000 millones y el proyecto se tiene que hacer de manera subterránea y no hay ninguna experiencia previa en nuestro país de haber hecho este tipo de procesos. Es a partir de esta dirección, por ejemplo, que se decide el tipo de tecnología, los tipos de tecnología que se pueden utilizar. Y acá, cuando se comience a hacer el proyecto, tendremos la última tecnología, que son estas tuneladoras, estas máquinas gigantescas, que son, perforan, a la vez ponen todo lo que son, no sé cómo se llama, sujetan los soportes del túnel, hacen el túnel. O sea, la tuneladora no solamente perfora, sino a la vez va haciendo el túnel, y se calcula que pueden venir 2, 3 o hasta 4 tuneladoras para hacer estos proyectos. Esta dirección es la que emite también lo que son los modelos financieros. Es muy importante saber qué es el modelo financiero, porque el modelo financiero es lo que va a decir si algo es un buen negocio para el Estado y para el inversionista en 20 o en 25 años. Quienes hacen los modelos financieros son los que calculan los riesgos, los que calculan cuánto puede haber de devaluación, en fin, son gente definitivamente muy inteligente y muy preparada para hacer cálculos sobre hipótesis a 20 o 25 años. Todo sale de esta dirección. Y de ahí la siguiente, por favor, la Dirección de Servicios al Inversionista, que fue la que les expliqué, que son las que orientan a los inversionistas y ven los convenios. La siguiente dirección, que es la de inversiones descentralizadas, son los que ven básicamente la ley 29230, que es la ley de obras por impuestos. Allí es donde se le da todos los convenios de asistencia. Tenemos casi con todos los gobiernos regionales convenios de asistencia. De acuerdo a las normas, no somos la única entidad que puede hacer promoción de la inversión privada. Varias entidades, muchas entidades, casi todas las entidades de los gobiernos subnacionales pueden hacer sus procesos. Sin embargo, la ley permite que nosotros le demos asistencia. Tenemos asistencia especializada casi con todos los gobiernos regionales y con parte importante de los gobiernos subnacionales. Esto es lo que está a cargo básicamente de esta dirección, y el sistema de obras por impuestos, que es un sistema que lo explicaremos un poco más adelante. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuál es nuestro régimen legal para funcionar? Salud. Desde el principio tuvimos el decreto legislativo 674, que es el primero que nos permitió hacer todo lo que fue la venta de las empresas enteras o la venta de las empresas, de parte de las empresas. Por ejemplo, el caso de la CPB, por ejemplo, la CPB fue una empresa que se vendieron todos los activos de la CPB, todos los barcos, y después lo que quedó, se hizo un proceso de liquidación también sobre la base del decreto legislativo 674. Hoy día ya no llama la atención, pero en su momento, cuando comienza el sistema, había la ley procesal de quiebras. Quienes sean un poquito mayores recordarán que esta era una ley que no tenía final. Jamás uno podía entrar en una quiebra y voy a estar 20 años, 30 años, no tenía final. Gracias a esta norma se ha logrado extinguir empresas, es decir, antes cuando el Estado quería deshacerse de una entidad, la fusionaba con otra. Entonces no solucionaba el problema, simplemente lo pasaba a otro lado. Con el caso de las empresas totalmente deficitarias o corruptas o ineficientes o lo que uno quiera ver, se han logrado extinguir gracias a esta norma, que da un procedimiento
con juntas de acreedores, igual que las que hace el Indecopi, para lograr la extinción de las empresas. Entonces, toda la primera parte del proceso, venta de empresas, escisión o venta de activos de las empresas, fue hecha sobre el decreto legislativo 674, que aún está vigente. Después tenemos el decreto Supremo 059, que fue la norma, el tubo de concesiones, que nos permitió hacer las primeras concesiones de líneas de transmisión, y también una concesión que que fue la primera, que es la playa de estacionamiento del aeropuerto. Siempre cuando se habla de la primera concesión se habla de una línea de transmisión, pero en realidad esta fue la primera concesión, nos odiaron por eso, pero fue la primera que se hizo en base a esta primera norma. Después tenemos el decreto legislativo 1012, que es el que ha regulado las iniciativas privadas. Y de ahí tenemos una serie de modificaciones con las iniciativas privadas. ¿Por qué? Porque siempre las iniciativas privadas que hemos tenido nosotros a cargo hasta hace muy poco tiempo han sido autosostenibles. Es decir, el Estado no debía poner nada. Simplemente el proponente, el iniciador, debía o cobrar una tarifa o simplemente o cobrar un peaje, en fin, cobrar de alguna manera, pero el Estado no debía poner nada. Hoy día sí, ya la norma permite, y es un cambio lógico, permite las iniciativas privadas cofinanciadas, porque hay proyectos que son demasiado grandes, y en la iniciativa privada generalmente lo que se hace es muchos de los riesgos, que es un tema que vamos a hablar más adelante, o probablemente se desarrolle más en otra charla, muchos de los riesgos que tiene un proyecto se le transfieren al privado. Entonces hay riesgos que por su naturaleza no se le puede transferir. Por ejemplo, el riesgo geológico. ¿Qué pasa si comienzan a hacer el túnel y hay una falla? Eso lo mandó Dios, no se lo podemos transferir al privado. Entonces hay algunos casos y algunas situaciones en las que se dice, bueno, el Estado debe hacerse cargo de esto, y esto debe hacerse cargo ya sea poniendo dinero o haciendo parte de la obra. Entonces estos son los últimos cuadraditos de las modificaciones que se están obrando actualmente. Siguiente, por favor. ¿En qué forma, cuáles son las formas en las que se ha hecho tangible el proceso? El primer circulito dice venta de activos. Efectivamente, la primera parte del proceso fue, como les dije, se vendieron las empresas completas, se vendieron las empresas por partes, o simplemente se liquidaron. En el caso de actividades que a veces se decía son actividades estratégicas, fueron tan estratégicas que a la hora de comenzar el proceso han habido algunas empresas que cuando se levantan los monopolios no volvieron a tener un contrato ni siquiera del propio Estado. Ese fue el caso de la CPB, por ejemplo. Cuando existía la Compañía Peruana de Vapores, todos los fletes tenían que contratarse a través de la Compañía Peruana de Vapores. Y la Compañía Peruana de Vapores, cuando no tenía una ruta, daba lo que se llamaba un waiver, que le permitía al importador contratar su propia flota. Llegó a ser tan caro el servicio que al día siguiente que se levantó el monopolio, ni el Estado transportó con la Compañía Peruana de Vapores. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no solamente se vendieron los activos, sino se trató de extinguir la empresa, y eso es el primer caso de venta de activos. Concesiones, las concesiones las vemos en las carreteras. Quienes van a las playas del sur, quienes se van al norte, y también ya hay tramos de las interoceánicas, verán que son carreteras con estándares, con los más altos estándares a nivel mundial. Quienes se van hacia el sur se darán cuenta que hay, la municipalidad se ha copiado de nosotros, hay grúa, ambulancia y teléfonos. ¿No es cierto? Es una cosa lo más extraña, que un teléfono haya permanecido tanto tiempo sin que se los hayan robado. Pero están los teléfonos. ¿Y qué es lo que le pedimos a los constructores? A diferencia de la obra pública que dice, yo quiero una carretera de tal sitio a tal sitio con tales especificaciones, nosotros no pedimos eso. Lo que pedimos es índices de serviciabilidad. Es horrenda la palabra, pero así se llama. El índice de serviciabilidad dice, yo lo que necesito es que tenga esto, que tenga grúa, que tenga
ambulancia, que tenga los teléfonos y que tenga tal índice de rugosidad. Eso es para que pasen determinado tipo de automóviles. Si no tiene este índice de rugosidad, las llantas no van a poder funcionar correctamente. Pero no le decimos qué material debe usar, no le decimos nada, para que el privado traiga su mejor tecnología, su mejor propuesta y su mejor propuesta económica. ¿Por qué? Porque tiene un incentivo virtuoso. En la obra pública, y esto no es una crítica, no, sí es una crítica, lo estoy disfrazando. En la obra pública se le dice, construye una carretera de este tamaño, con tal especificación, de tal sitio a tal sitio. El constructor va a hacer exactamente lo que le dicen. Si hay un plano equivocado, el constructor va a poner ese plano equivocado, porque a él todo el riesgo lo ha asumido el Estado en el diseño y en la selección de los materiales. En cambio, cuando nosotros sacamos una concesión, le decimos, tú tienes que hacer el diseño final, operar y mantener la carretera. Y lo que dé esta carretera va a ser tu ganancia. Entonces, él tiene un incentivo a hacer lo mejor con los mejores materiales de la mejor manera, porque así va a recuperar su dinero. De esta manera nosotros, por ejemplo, y les voy a contar dos anécdotas que nos han sucedido a lo largo del proceso. Una de ellas fue que se diseñó una carretera, el diseño era con pilotes para los tsunamis. Solamente en pilotes había como 800 millones de dólares, porque la carretera debía ir elevada. Y una de las propuestas comenzaba de la manera más graciosa. Decía, contra Dios no se puede. Entonces decía, si viene un tsunami, lo que hay que hacer es dejarlo pasar, no impedir. Entonces su desarrollo de la carretera no era hacia arriba, sino hacia abajo. Quienes han ido a Tumbes por la carretera verán que hay sitios de las quebradas que la carretera baja. Es para dejar pasar el agua. Ese es el diseño. Un diseño de bajísimo costo. Le ha ahorrado al Estado como 1.000 millones en pilotes. Simplemente por poner... Claro, se lleva la carretera el tsunami de todas maneras, pero se lleva un pedacito de concreto de este tamaño. En el otro caso se lleva un pilote, o varios pilotes. Entonces, este es un caso. Y el otro caso es, nosotros siempre poníamos que el mantenimiento se debía hacer cada 5 años. Se debía poner, lo tengo en la memoria porque tuve que aprendérmelo, se llama un tratamiento bicapa. Siempre supuse que era 2 capas de asfalto. Parece que no es así, pero se llama bicapa. Y esto era cada 5 años y tenía un costo. A raíz de un concurso, uno de los postores dijo, nosotros tenemos un polímero que hay que ponerlo cada 10 años y cuesta la mitad. Entonces, cuando hizo su propuesta, ni nosotros, ni el Ministerio de Transporte, ni nadie lo sabía. Lo enviamos a 3 universidades y dijeron, efectivamente, este polímero es lo último en tecnología, efectivamente cuesta la mitad. Es un compuesto parecido al Soldimix, que es mucho más barato, se pone en la carretera, la hace impermeable, la hace mucho más dura, ¿ya? Eso es gracias a este tipo de sistema, donde el riesgo constructivo se le traslada al concesionario. El siguiente sistema que tenemos es la asociación en participación, que esto es tal como está previsto en nuestra legislación, que es, el Estado le da a una empresa, a alguien que maneje parte de un negocio contra las utilidades. Los contratos de gerencia, todavía no hemos tenido ninguno, sí creo que hay alguno en empresas eléctricas que se contrata a un privado para que gerencie una empresa. Entonces se le evalúa simplemente por resultados. El joint venture, que es un primo hermano de la asociación en participación, pero donde se comparten riesgos, utilidades, pero también pérdidas. El outsourcing, que esto todos lo conocemos, que es parte de un servicio que se da a una... se privatiza, se le da al sector privado para que haga determinadas... Esto también hay en líneas en las empresas distribuidoras de electricidad y las otras permitidas por ley, que son los derechos de uso de superficie, todo lo que se refiere a derechos reales. La siguiente, por favor. En el tiempo, acá vemos simplemente cómo ha ido evolucionando. Privatizaciones ya casi no hay ninguna, ya ventas casi no hay ninguna, concesiones ya
siguen habiendo concesiones, todo lo que son carreteras se hace por concesión, las líneas de transmisión eléctrica se hacen por concesión y algunos derechos se otorgan todavía por concesión, pero ya estamos en la moda, al igual que el mundo, de todo lo que son las asociaciones público-privadas y como les expliqué, actualmente ya estamos entrando en las cofinanciadas, que son las finales, que son en educación, salud y saneamiento. Siguiente, por favor. ¿Cómo comenzamos el sistema? Cuando se comenzó el sistema, les expliqué al inicio que a inicios de los años 90, los gobernantes se encuentran con un problema, una gran actividad, había casi, si no me equivoco en el número, creo que eran 140 empresas del Estado, de las cuales 110 creo eran totalmente deficitarias. Ya solamente había un grupo de 10 o 15 empresas que más o menos se mantenían, más o menos, no eran una carga para el erario nacional, y adicionalmente tenían el problema que venía sucediendo también en toda parte del mundo. En el caso de las empresas había un gran problema de clientelismo, estaban sobredimensionadas. Para que tengan una idea de lo desastroso que llegó a ser, a diferencia de otros países, nuestro país el Estado se vuelve empresario no por voluntad propia, sino por expropiaciones. Cuando en el gobierno militar se hace la expropiación del Banco Popular, se pensó que se expropiaba un banco, cuando lo que se expropiaba fue un gigante, un holding gigante, así como el Estado llega a tener acciones en un cine que pasaba películas porno, y no sabían cómo llega el Estado, y es a través del Banco Popular. El Banco Popular tenía Popular y Porvenir, la aseguradora peruana, y tenía 4 inmobiliarias que eran a su vez dueñas de casi 100 y tantas empresas, que el Estado no sabía que era dueño de esas empresas. Es así como le digo que llega a tener plata en este cine. Entonces, el Estado no sabe primero cómo manejarlas, entonces en algunos casos simplemente las deja, ¿ya? Que hay todavía hay algunas edificios que no se manejan porque fueron mal diseñados, mal construidos, y estas inmobiliarias muy grandes del Banco Popular crean empresas o son socias en determinadas entidades. Hoy día nosotros tenemos todavía a la venta de algunas acciones. El Estado tiene el 0.0 algo en Bacus, en la Clínica Internacional y en 2 o 3 empresas privadas más, producto de las expropiaciones del Banco Popular. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas? El Estado se vuelve empresario de un momento a otro sin saber que era empresario y sin saber qué es lo que quiere, a diferencia de otros estados en el mundo que adrede optan por la empresa estatal para el manejo de determinados proyectos. El único caso que se me viene a la cabeza, porque una película que vi anoche, es la NASA. La NASA es una agencia del Estado norteamericano que tiene a su cargo el desarrollo de todo lo que es la tecnología aeroespacial. ¿Por qué el Estado norteamericano opta? Porque la NASA está sujeta a muchos riesgos, que es lo mismo que sucede con una empresa. Si un ministerio no puede tener riesgos, no debe tener riesgos. Cuando un ministerio pierde, cambian al ministro. Una empresa sí puede perder, es su naturaleza. Entonces, el Estado entra a ser empresario sin haber querido serlo, sin saber serlo, y eso le genera muchísimas empresas con muchísimas pérdidas. Durante años han dado pérdidas y pérdidas. ¿Qué comienzan a hacer? Y este no es un problema solo del Estado peruano, le pasa a todos nuestros vecinos y le pasa a muchas partes del mundo. Uno de los ejemplos que utilizamos para hacer la legislación al principio, fue el caso de Alemania. Alemania vendía a las empresas del Estado, las regalaba las empresas del Estado. Decía, si usted quiere esta empresa, se la lleva, pero se la lleva con trabajadores, se la lleva con todo. ¿Y cuánto cuesta? No cuesta nada, pero se la lleva. O sea, el Estado en el mundo, muy pocos son los estados que hoy día son empresarios. Los que están teniendo problemas en el mundo son los estados que se han metido a ser empresarios. España, por ejemplo. España tiene un gran problema actualmente porque todas sus autonomías han entrado a hacer actividad empresarial y todas han quebrado. Entonces, siguiendo esta línea, el Perú comienza
a deshacerse de sus empresas. Actualmente ya son muy pocas. Está una parte de Petroperú, que es la parte de refinación, Electroperú, con unas empresas de distribución, no me acuerdo, Corpac, y no creo que lleguen a 10 las actividades en las que el Estado tiene con forma empresarial, que actúa con forma empresarial. Esta fue la primera etapa nuestra. La siguiente, por favor. Entonces, acá llegamos simplemente a una conclusión. La privatización implica traspaso no solamente de la actividad, sino también del activo. Es un desprendimiento total. El Estado ya no hace esa actividad. Y por eso hay el precepto constitucional, que ustedes lo conocen mejor que yo, que para hacer actividad empresarial solamente se puede hacer en el caso de la subsidiaria. La siguiente etapa es la etapa de las concesiones, que es la que estamos, todavía estamos a este nivel, y en la siguiente verán como conclusión que la concesión implica delegación del Estado. ¿Ya? No es una empresa privada, no en una empresa privada en un tipo de habilitante que le permita actuar por cuenta del Estado. No es desprendimiento. El activo siempre queda en propiedad del Estado. Al final de una concesión, los activos deben o devolverse en el caso de los puertos, o entregarse si son nuevos en el caso de las carreteras. Y la tercera etapa, que es en la que estamos actualmente, que es la etapa de las asociaciones público-privadas. El ejemplo probablemente más fácil para entender una asociación público-privada lo tuvimos nosotros con uno de los primeros procesos. Nuestra oficina queda en el edificio Petroperú, y al frente queda el colegio, dicen que el colegio más caro de Perú, que es el Alfonso Ugarte. Porque claro, queda en la zona más cara del Perú, el Alfonso Ugarte. Entonces hubo una persona que nos dijo: denos la cancha de fútbol desde las 7 de la noche hasta la medianoche. Nosotros ponemos la cancha con gras, ponemos tribunas y ponemos iluminación. Y el colegio tiene la cancha desde las 12 de la noche hasta las 7 del día siguiente. Era un ejemplo magnífico, porque esa cancha debía mantenerla bien el Estado, no lo hacía, el privado lo iba a hacer. Iba a poner las tribunas, iba a poner la iluminación, iba a poner la cancha espectacular. Quienes tengan hijos adolescentes sabrán que esto es un gran negocio, el alquiler de la cancha de fútbol. Se juntan 10, 14 chicos, cada uno pone 10 soles y tiene una cancha por una hora. Resulta que es un gran negocio, hasta en las casuarinas, este negocio en todas partes. Entonces, este fue el primer ejemplo que nosotros tuvimos de cómo podía hacerse una asociación público-privada. Finalmente el Estado decidió por remodelar el colegio, ya no se puede hacer. Pero ese es el caso perfecto. El privado asume todo el riesgo, ¿ya? Él pone, el estándar se lo da el Estado, le dice a qué nivel quiero llevar la cancha o el proyecto, como es el caso que les mencioné de las plantas de tratamiento, ¿no es cierto? Las plantas de tratamiento, el Estado dice a qué nivel debe ponerse el agua, y es para evitar que toda la basura se tire al mar. Cuando una vez terminadas estas plantas de tratamiento, al mar llegará agua que el mar mismo puede procesar y es agua semitratada, y ese estándar lo da el Estado. Entonces, las asociaciones público-privadas tienen esa ventaja. ¿Qué ventajas tienen interesantes? La distribución de los riesgos. Quienes sean abogados coincidirán conmigo que un contrato en el que una parte tiene todo, el mejor contrato no es en el que yo le saqué el máximo beneficio para una parte. El mejor contrato es el equilibrado, porque es el contrato que va a durar en el tiempo y es el que va a incentivar a las personas a cumplir sus funciones. Eso es lo mismo que hacemos nosotros con los riesgos. Los riesgos deben ser equilibrados. No tiene ningún sentido, antes les hablé del riesgo geológico, no tiene ningún sentido que yo le diga al contratista: tú eres responsable por el riesgo geológico. O sea, si tú llegas, pasó hace unos cuantos años, se trajo una tuneladora para hacer un túnel en una mina y una falla geológica se movió y la tuneladora se atracó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el contratista a quien se le había transferido el riesgo? En lugar de cobrar por el servicio por metro, no sé,
$100.000 cobró 300.000, y a la hora que se le atracó la tuneladora simplemente cobró el seguro. Pero ya no siguió dando el riesgo, y la tuneladora está en los Andes del Perú, ahí atracada. Cuando los riesgos son correctamente distribuidos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué riesgo le puedo dar yo a un contratista de una carretera, por ejemplo? El riesgo constructivo. O sea, si hay malos materiales, él ha escogido los materiales y yo lo puedo ejecutar. Pero insisto, yo no le puedo dar, otro riesgo que yo no le puedo dar a él es, mira, no pasa gente por la carretera. Ese es un problema que tiene que tener el Estado. Entonces se supone que el Estado ha hecho estudios de demanda y sabe qué gente. Entonces, la distribución de los riesgos es importantísima para el éxito de los contratos. Por orgullo de todos nosotros, los peruanos, hace 2 años sacamos un premio, el sistema implementado por Proinversión en distribución de riesgos en modelos financieros, nos sacamos el premio a la mejor agencia del mundo. Y nadie se enteró, miren qué mala suerte. Pero fue por esto, por la forma como hacemos la distribución de riesgos, y es por eso que siguen viniendo los inversionistas. Porque no son contratos desproporcionados, donde el inversionista lo único que quiere hacer es irse, o terminar la obra e irse. No, lo que queremos es dar un servicio que sea eficiente y que sea socialmente aceptado. Lo siguiente que tenemos en estas láminas, en las siguientes láminas llegamos hasta acá, y este ya, si no me equivoco, la parte final. ¿Cómo se promueve la inversión privada? Básicamente de 3 formas. Por iniciativa estatal, que es cuando el Estado diseña el proyecto. Es el caso nuevamente de las carreteras, es el caso de las líneas de transmisión o las líneas de telecomunicaciones. Si no me equivoco, creo que somos uno de los pocos países en el mundo que tiene 3 operadores de bandas de celular, y con un último proyecto que se ha adjudicado, todo el Perú ya va a estar interconectado. Los proyectos de iniciativa estatal es el Estado el que los diseña y los promueve. Esto nos da cierta ventaja. Por ejemplo, a la hora, ¿cómo se diseñan los procesos? Los procesos tienen que tener una cuestión lógica. Alguien debe ganar, ¿no es cierto? Y eso se llama el factor de competencia, quién gana. Y cuando son hechos por iniciativa estatal, nos permite sugerir a los ministerios que en lugar de pedir plata, por ejemplo, por el uso de una banda, nos permite hacer la última adjudicación que hemos hecho. Se ha adjudicado una empresa que se llama Vietel, y ganaba la empresa que ponía más puntos de internet a colegios, hospitales y comisarías. Nosotros pensamos que debía ganar alguien poniendo 30 puntos de red, ha puesto 120 puntos de red. No se imaginan lo que significa, claro, nosotros estamos aquí en Lima, donde tenemos los celulares, tenemos todo, pero lo que puede significar en una zona alejada, un punto de red, uno solo, un punto de internet genera cabinas de internet, y esas cabinas de internet generan la posibilidad de comunicación con otros puntos de cabinas de internet. Entonces, estos proyectos por iniciativa estatal nos permiten a nosotros desarrollar factores de competencia que, en lugar de darle un ingreso al Estado, le ahorra un gasto, como es en este caso, para que el Estado le ponga un punto de red a una zona altísima en la cordillera utilizando fibra óptica o utilizando satélite. El Estado no lo va a hacer nunca, no lo va a hacer nunca. En cambio, el privado, si no lo hace, se le ejecuta una garantía que se le quita la sonrisa y los ojos chinitos a los señores vietnamitas que han ganado esta concesión. La otra forma de promoción a la inversión privada es la iniciativa privada. La iniciativa privada es lo que les expliqué en el caso de la cancha de fútbol, donde el inversionista propone un negocio y el Estado lo acepta. Y la última es la ley de obras por impuestos. Esta es una obra, y yo lo he dejado para el final porque es probablemente uno de los mecanismos más interesantes, más importantes, y que probablemente cambie el desarrollo de nuestro país. Esta norma permite a un inversionista que tenga que pagar impuesto a la renta, que la mitad del impuesto a la renta lo dedique a hacer una obra. Entonces, a los arequipeños se está haciendo por obra, por impuestos, el puente Chilina, que va a congestionar terriblemente
todo lo que es el centro de Arequipa. En Trujillo se está haciendo también un puente para descongestionar. La obra que les mencioné en La Encantada, en Piura, un colegio que hace poco se ha inaugurado, que también pasó bastante desapercibido, pero es un colegio que ha hecho Pluspetrol en Andoas. Es un colegio en medio de la selva, pero selva. Uno sale sin permiso y lo tiran una cerbatana y le reducen la cabeza. La zona es complicadísima. Ahí han hecho el colegio con todas las últimas tecnologías. Incluso el internet, usan internet satelital y la energía es energía solar. Y esto es hecho en obras por impuestos. ¿No es cierto? Es un mecanismo, vean, la ley es un mecanismo muy bueno que está funcionando cada vez más. Y finalmente, los niveles en el desarrollo del proceso de inversión privada está a nivel nacional, que lo tenemos nosotros a cargo con los sectores, a nivel regional, que como les hemos dicho, nosotros hacemos convenios en los que ayudamos con los inversionistas, elaboramos bases, hacemos prácticamente todo el proceso, pero cada vez intervenimos menos y la idea es que todos los gobiernos subnacionales puedan tener, y ya algunos están teniendo sus oficinas para hacer este tipo de procesos. O sea, hacemos una transferencia de tecnología continua. Y también en el caso de a nivel local, que es exactamente el mismo trabajo, y estamos tratando cada vez más de que la inversión privada llegue hasta los sitios más pequeños de nuestro país. Con esto yo termino, les agradezco mucho su... Gracias, buenos días.